se las enviaremos. Por último, les quiero comentar que durante la presentación en algunos momentos vamos a realizar algunas preguntas interactivas en un sistema bien interesante que también les vamos a mostrar, por lo que les pido por favor tener, en el caso de que estén en un computador, que tengan su teléfono celular en la mano, y en el caso de que estén conectados a la reunión a través del teléfono, que puedan tener un computador a la mano para que puedan acceder a un sitio web. Esto se los vamos a contar más adelante, pero de todas maneras les pido que por favor tengan ese elemento a la mano. Sin más que decir, dejo con ustedes a Ricardo Paredes. Adelante, Ricardo. Gracias. Gracias, ¿cómo están todos? Gusto en saludarlos. Gracias, Nicolás, por la presentación. Bienvenidos a este espacio. Estoy acá en la terraza, así que si escuchan algunos ruidos ambientales, es la calle. Tengo una construcción al frente, así que también algo se puede escuchar. Bienvenidos a esta presentación. La hemos hecho con harto cariño, sobre todo porque a mí como psicólogo y como coach me preguntan, Ricardo, ¿cómo hacemos para tener contacto con los niños? Cuando me conecto con ellos, me pasa que los veo preocupados, los veo con ansiedad, los veo tímidos. ¿Qué puedo hacer? Entonces, trabajamos con el equipo y se nos ocurrió partir desde el miedo. Les voy a compartir mi pantalla. Acá estamos. Y antes que partamos, si tienen audífonos, quiero que se pongan los audífonos. Les voy a mostrar un pequeño video de inicio y después de eso seguimos con la presentación. Ahí se los dejo. Se escucha en el fondo.
Ok, bueno el video, ¿eh? A mí me encanta. Es, es muy nuestro. Eh, la verdad que habla mucho de lo que nos está pasando. Desde este video me gustaría que se hicieran dos preguntas. No las vamos a contestar acá porque somos muchos. Pero la primera pregunta es: ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo esta pandemia? ¿La estoy viviendo como un castigo o como una oportunidad? Desde el trabajo en gestión del cambio, nos hemos dado cuenta que el cambio en sí mismo no es lo que provoca el miedo, no es lo que nos está pasando, es qué ganancias o qué pérdidas vemos de esto. En esta pandemia, ¿qué podemos sentir? Lo vemos como una oportunidad de aprender nuevas cosas, de conectarnos distinto con nuestras familias, con nuestros parientes, con nuestros amores, con nuestros alumnos, con nuestros amigos, o lo vemos como una pérdida de continuidad, una pérdida del café, una pérdida de la visita, una pérdida del contacto, de los abrazos. ¿Cómo vamos a enfocarnos? Y es ahí donde nos aparecen tres grandes zonas. La primera es la zona de miedo, la segunda es la zona de aprendizaje y la tercera es la zona de crecimiento. Hoy les voy a mostrar someramente esta zona, pero nos vamos a quedar con la zona de miedo. Luego, en otro webinar, vamos a hablar del aprendizaje y la última va a ser la de crecimiento, donde vamos básicamente a abrir los micrófonos. Ahí vamos a abrir los micrófonos. No sé cómo lo vamos a hacer. ¿Eh? No sé, esto yo te lo dejo a ti, Nicolás. Tú eres el creativo, tú eres el hombre fuerte en este sentido. Así que desde ya empieza a pensar cómo lo vamos a hacer. Pero hoy quiero que trabajemos en la zona de miedo. Lo primero que nos pasa es un sentimiento de soledad. Hay muchos de ustedes que están con poco espacio, hay muchos de ustedes que están, o a lo mejor con mucha gente, pero la soledad no tiene que ver con el tamaño y el número. La soledad tiene que ver con mi introspección. ¿Qué me pasa a mí conmigo? ¿Cómo me conecto? ¿Qué puedo aprender? De esta pandemia no es necesario hacer muchas cosas. Lo importante en este momento de lo que nos está pasando es qué puedo aprender y qué me puede servir. Y es el minuto de salir de mi situación y enfocarme en el resto. Otro, otro aspecto que nos pega fuerte es el contexto social y la pérdida de empleo. Esta es una conversación recurrente. Yo converso con mis padres, con mis amigos, con colegas, con familia. Y esto ni siquiera es miedo, esto es terror. Hoy en día quedarse sin trabajo es terrorífico. Es muy difícil pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a alimentar una casa. Y lo más probable es que muchos de los apoderados con los cuales nosotros trabajamos, mucha de la gente cercana, está perdiendo su empleo. Y eso es concreto. Y eso es un miedo concreto y real. Irritación permanente, angustia. Normalmente las personas me dicen, Ricardo, yo cuando tengo angustia como mucho. Y eso es más ansiedad. La angustia tiene que ver como con nuestros abuelos nos decían, ¿no? Un nudo en la garganta, se cierra la garganta, con angustia no puedo comer. Con ansiedad sí, eso después les voy a explicar un poquito más de la ansiedad. La irritación viene con el sentimiento asociado a la soledad y ya que no estamos haciendo lo que habitualmente hacemos. Estamos en nuestra zona de confort y de pronto eso se desestabiliza. ¡Guau! Y todo lo que acostumbrábamos a hacer ya lo hemos tenido que o adaptar o dejar de hacer. Exceso de compras que no necesitamos, medicamentos, papel higiénico, comidas chatarra, etc. Ojo con esto, ojo con la compra compulsiva, porque lo único que logra la compra compulsiva es endeudarnos.
y no avanzamos con nuestro proceso más personal de tranquilidad. Hoy en día lo que necesitamos es tranquilidad. Llanto sin sentido, mal humor, todas estas variables están asociadas, la irritación, la angustia, el llanto, el mal humor, son fenómenos que se empiezan a reunir y uno desde ahí puede ir armando, ¿no es cierto?, un pequeño como diagnóstico, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué estamos? ¿Qué nos está pasando? Pero básicamente les muestro esto para que cuando ustedes lo vean digan, ah, esta persona tiene miedo. No es que de pronto de la noche a la mañana se transformó en un energúmeno, o es que me está ahorcando, o me está persiguiendo, o cómo es posible que no entienda la situación. No, esto es miedo, esto es miedo. En la zona de aprendizaje hay un salto, ¿ah? Un salto casi cuántico, y es que me libero de la culpa y empiezo a conectarme con mi familia. El concepto de familia acá es un concepto tan amplio como la vida. Todo puede ser familia, amigos, una mascota, parientes cercanos, familia más nuclear, vecinos. La familia es amplia y yo defino quién es mi familia. Y desde ahí dejo de tener culpa en el sentido de que esto es un proceso que es global, no es mío, y puedo trabajar y sentir y soltar esa sensación de incontrolabilidad. Hay cosas que no podemos controlar, que no son nuestras. Hay aspectos que si cierran o hacen cuarentena en mi comuna, no hay nada que yo pueda hacer. Si me obligan a usar mascarilla, uso la mascarilla. Si me obligan a quedarme en mi casa, me quedo en mi casa. Me cuido y cuido a otro. Eso es control. Empezar a entender que los márgenes y los límites están para ayudarme. Entender este proceso como una oportunidad. El miedo nos da dos opciones en este sentido de la oportunidad. O las tomo o las dejo pasar. Tomemos la oportunidad de hacer algo distinto. Aprender un instrumento musical, a lo mejor, empezar a leer un poco, hacer buenas conversaciones con los niños. Tenemos otro webinar donde hablamos de los tipos de conversaciones, se los vamos a mandar también, o vamos a preparar uno a lo mejor un poquito más grande, pero en general la conversación es vida. Abrámonos a buenas conversaciones con mis parientes, si tenemos abuelos, con abuelos, padres, con hermanos. La conversación nos lleva a encantarnos con el otro, reencontrarnos con el otro. Y la zona de crecimiento es donde creo que debiéramos salir de este COVID-19, de esta pandemia, con un propósito. ¿Qué me refiero a propósito? Cuando hablo de propósito me siento, me conecto con algo que va más allá del hacer, que tiene que ver con una frase más ontológica, que es ser. Y desde esa mirada más ontológica es cómo me quiero constituir hoy en el ser humano que quiero proyectar. La constitución tiene una parte divina, que es la creación de quienes somos, y el otro tiene que ver con mi aprendizaje cuando lo sumo. Tenemos que equilibrar entre nuestra constitución biológica y quienes queremos ser en el tiempo. Y eso es ontológico. Es qué queremos aprender de esto y cómo consolidarlo. Empezar a ser. Por otro lado, tenemos también la capacidad de ayudar a otros. Cuando nos salimos de nuestra vida y somos capaces de ayudar a otros, nos conectamos con un mundo fantástico y maravilloso, que es el aprender a dar. Cuando estoy conectado con el otro y cuando logro sentir su alma, pasan cosas maravillosas, pero para eso tengo que estar yo conectado con lo que me está pasando a mí. La ayuda al otro no significa darle lo que yo creo. Esto no es sacar una frazada del closet y regalarla porque no la ocupa hace 5 años, porque ahora tienen escaldazono. No, eso no es sacar unos zapatos viejos. No, eso no es ayuda. Ayuda es conectarme con el otro y preguntarle,
¿qué necesitas? Y ser oferta. Me ofrezco al otro y le digo, yo soy oferta, ¿qué necesitas? Lo que esté en mi alcance lo puedo hacer. Y que el otro defina cuál es la ayuda. Y desde ahí empezamos a crecer. Agradecimiento por lo que tenemos, por lo que estamos viviendo y por cómo vamos a salir de esto. Agradecer el poder estar con nuestros hijos. En otra instancia no estaríamos. El conservar, los que han conservado sus trabajos, las amistades, los amores. Yo veo como las personas se conectan con amigos vía web y se toman cada uno una cervecita, conversan, pueden estar horas. Yo veo a mis hijos que se conectan con sus amigos y están horas conversando y se ríen. Y agradecer esa oportunidad. Ver oportunidades en las cosas simples. La simpleza no tiene que ver con la cosa chica. No confundamos simpleza con pequeñez. La simpleza tiene que ver con aprender a valorar en sí mismo lo que nos está ocurriendo. Si en este minuto estamos viviendo una situación o estamos sintiendo algo particular, simple, disfrútenlo. Y eso es una oportunidad. No la desperdicien. Para eso necesito aprender a vivir el presente. En el pasado hay culpa. El pasado nos sirve básicamente para traerlo al presente y atormentarnos. El pasado tiene pocas enseñanzas, muy pocas. En general, el pasado lo que hace es que nos mantiene conectados a una emoción. ¿Ah? Está el recuerdo, le metemos la emoción, armamos una caja y la guardamos. Cada vez que sacamos la caja del recuerdo nos aparece la emoción. Por lo tanto, la invitación es a actualizar ese recuerdo, traerlo al presente y decir, bueno, esto que viví pasó, hoy en día no me está atacando, no es un monstruo. Gran parte de lo que hacemos a través del coaching es eso, es actualizarlo, es transformar lo que me pasó en una historia. Yo no puedo transformar el pasado, puedo transformar mi historia. Y desde ahí una frase maravillosa y fantástica que no es mía, pero es casi mía porque la adquirí, es la historia de mi vida, no es mi vida, es mi historia. Es hermosa, porque me pregunto hoy en día, bueno, ¿qué cuento me estoy contando? ¿Qué relato me estoy haciendo? ¿Qué me digo? Cambio el relato, pasó historia, y hoy me proyecto. Hoy me constituyo en un ser distinto, y a partir de esa nueva constitución me proyecto en el futuro. Entramos, ¿no es cierto?, a donde yo les prometí, la zona de miedo. Y aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿De dónde vienen nuestros miedos? ¿Qué tan ancestrales son? ¿Los miedos los inventamos? ¿Los tenemos acumulados, como diría un psicólogo muy antiguo, no me acuerdo el nombre, se me fue, el Alzheimer? Y él nos decía inconsciente colectivo. ¿Está en nuestro inconsciente colectivo el miedo? Es que lo llevamos arrastrando por generaciones, por generaciones, por generaciones. El miedo, bueno, ya lo vamos a ir explicando. Y para eso, lo primero es que Nicolás les va a explicar ahora cómo vamos a subir una plataforma. Les tenemos un par de preguntas, ustedes las responden y seguimos avanzando. Nicolás, are you there? Aquí estoy. Gracias, Ricardo. Excelente. Proyectar para que lo hagas tú. Gracias. En primer lugar, les voy a pedir a nuestros amigos que ojalá puedan tener a mano, tal como les decía al principio, un teléfono celular o un computador en el que no estén obviamente mirando esta presentación. Y les voy a compartir a continuación una presentación. En pantalla en este momento aparece una página. Necesito que por favor accedan a este link que aparece aquí, que es menti.com. Menti.com, y una vez que ingresen les va a pedir un código, y ese código es el que aparece a continuación, que es el
19857. En el momento en el que ustedes accedan a este código, les va a aparecer esta pregunta que aparece en pantalla en este momento, que es ¿qué entiendes por miedo? Algo malo que está por venir, una situación inesperada sin explicación, sensación de que me voy a morir, o es quedarme paralizado. En la medida de que ustedes vayan respondiendo, vamos a ir viendo en pantalla justamente el resultado en base a lo que ustedes están sintiendo en este momento. De hecho, ya estamos recibiendo nuestras primeras respuestas y de esta manera podemos ir articulando un poco qué es lo que entendemos colectivamente por miedo. Vamos a dar un tiempito para que puedan ir respondiendo. En el momento en el que respondan, no se salgan de la página o de la aplicación porque luego les vamos a hacer más preguntas. Ya, así que quédense ahí esperando solo un ratito. Recordar que estamos respondiendo a la pregunta ¿qué entiendes por miedo? Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Ricardo, me imagino que ya tomaste nota Sí, estamos. de la tendencia. Vamos a ir con la siguiente pregunta, que dice así. ¿Qué cosas te dan más miedo en tu vida? Cuando te dicen tenemos que hablar, no saber qué va a pasar con esta pandemia, perder mi trabajo o que me amenazan con castigo físico. De la misma manera vamos respondiendo en pantalla y así también vamos a poder ver sus respuestas. Aprovecho para reiterar los agradecimientos por su participación. Recordar también que en el caso de que tengan preguntas, las pueden hacer a través del chat y de esa manera yo se las iré canalizando a Ricardo. Recordar que estamos en la página menti.com con el código 19857 para poder ver sus respuestas. Creo que ya estamos también, Ricardo, ya tienes también tomada Sí, nota estamos. Estoy. del tema. Sí. Mira, interesante que la mayoría tiene no saber qué va a pasar con esta pandemia, que es una cosa que hemos hablado bastante respecto al tema de la incertidumbre que significa este momento que estamos viviendo. Vamos con la siguiente pregunta. Y aquí la pregunta es más simple. ¿Sabes cómo combatir el estrés? La respuesta es sí o no.
Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Yo creo que también ya ¿Estamos? tienes Sí, consignadas las estamos. respuestas. Yes. Agradecemos mucho la participación en las respuestas y dejo con ustedes nuevamente a Ricardo para que continúen con la presentación. Bien, volvamos a dónde estábamos. Okay. Estábamos acá, ¿no es cierto? En la pequeña encuesta. Queríamos saber un poquito, hay varias preguntas que no están muy bien redactadas y en realidad le quisimos poner también cuando, no sé, que me digan tenemos que hablar, yo creo que a todos nos aterra. Pero básicamente entender que el miedo tiene un factor que lo potencia y que es la incertidumbre. Más adelante voy a hablar un poco de la incertidumbre, por ahora nos vamos a quedar en la zona de miedo y vamos a seguir avanzando. Y les voy a contar una historia. Esta es la historia de nuestro hombre de las cavernas, que se llama Nicolás. No tiene nada que ver con nuestro Nicolás presentador, ni mucho menos. Es un simple alcance de nombre. Nicolás, en la época de las cavernas, tuvo que salir de donde estaba, básicamente por un tema de sobrevivencia. Y a Nicolás le pasaron varias cosas. La primera es que entendió que él era dentro de la escala evolutiva y dentro del proceso de alimentación, era el último dentro de la escala, es decir, eh, había en la cadena alimenticia muchos animales por sobre nosotros y nosotros estábamos muy al final. Éramos considerados comida. Y en este caso, Nicolás lo que hace es que empieza a armar ciertos clanes, empieza a juntarse con otras familias, empiezan a armar algunas, eh, algunos equipos de trabajo, llevándolo a un poco más organizacional hoy en día, porque a quien le tenían miedo era básicamente a este depredador, era como el mayor depredador que tenían este y varios otros, pero este es como que genera más miedo. Y se empiezan a armar algunos grupos más grandes. Y hay un fenómeno muy particular que hace que el cerebro se desarrolle de manera prácticamente geométrica, y es que el ser humano empieza a comer carne cocida. Empiezan a pasar de recolectores a cazadores, y ahí el cerebro se pega un salto cuántico, y pasamos de ser, ¿no es cierto?, el último eslabón en la cadena alimenticia a ser la cabeza de este mono. Pero también pasan otras cosas. Eso es desde lo biológico. Pero también empiezan a haber algunos cambios en las relaciones entre los distintos miembros de estas organizaciones. Y aparecen conceptualizadas las emociones. Es decir, las podemos nombrar, podemos hablar de ellas. En la medida en que podemos hablar de ellas, en la medida en que le podemos poner un nombre, empiezan a existir para quien las observa. Es parte del modelo del observador. Antes de que yo las pueda explicar o aprender o contextualizar, no están para mi observador. Puede que esté para otro observador, pero para mi observador eso no está. Y esas primeras emociones que yo las empiezo a explicar y le empiezo a dar un nombre, hay dos que son muy potentes para esta pequeña charla. Una es el amor. Es una de las primeras emociones potentes que se desarrollan. Y la segunda es de la que estamos hablando, que es el miedo. Vienen como en un paquetito. ¿Por qué se dan en conjunto? Porque lo amado puede ser perdido y desde lo perdido me da miedo. Y en el amor me pasan cosas que también desde el miedo puedo ir generando. Entonces por eso son emociones que vienen desde nuestro origen como seres humanos. El miedo se puede expresar de varias formas. Yo les quise traer tres que pueden ser importantes para el trabajo con mi familia, para el trabajo con los niños, para el trabajo con mis amigos, con mi núcleo más central.
Y estas tres formas, la primera es lo que se llama freezing o estar congelado. Es la típica conducta en la cual yo frente a un evento que me genera miedo, me quedo stand-by, me quedo paralizado. Esta es una conducta que es aprendida nuevamente de la época de Nicolás, porque muchos animales frente al riesgo, frente al ser comido o frente a un evento peligroso, se desmayaban. Porque los animales les gusta cazar o no son carroñeros, entonces un animal muerto no lo comían. Entonces ese fue uno de los primeros conceptos que aprendieron los cavernícolas, que aprendió Nicolás, y que hoy en día, con el tiempo, ha ido quedando en nuestra memoria colectiva, y es una respuesta que frente a una emoción de miedo, yo tiendo a paralizarme. Frente al fuego tiendo a paralizarme, frente a ciertos temores o terrores. No sé si han oído hablar de los terrores nocturnos, a los niños les pasa mucho. Bueno, frente a eso, yo me paralizo. Otra conducta también frente al miedo es la huida. El organismo se prepara, el cerebro empieza a darle órdenes al corazón, el corazón empieza a bombear más fuerte, esa sangre se va a las extremidades, se manda menos sangre al estómago, el cerebro se queda con muy poquita sangre, y nuestro organismo, ¿no es cierto?, prepara nuestros pulmones, se amplía, nuestro estómago se aprieta, la espalda se contiene, los músculos de las piernas están llenos de sangre, al igual que los manos, y tenemos el proceso de la huida. Este proceso puede durar poco tiempo o puede mantenerse un poco más en el tiempo. El problema es cuando lo mantenemos mucho rato en nuestro organismo, esta construcción de huida. A los que han tenido miedo y han hecho esto, han tenido que correr, después pasan varios días en que nuestro organismo está destrozado, despedazado, duele la espalda, los brazos, las piernas, el estómago, porque todo el organismo se contrae, todo el organismo se prepara para este evento que es la huida. Y el tercero, que también es importante, es la agresión. Los niños, cuando sienten miedo, agreden, muchos. Los adultos, cuando tenemos miedo, agredimos. Frente al miedo, una forma de combatirlo es la agresión. Voy a dar algunos ejemplos que son torpes, pero existen. Está pasando hoy en día con los temas de los levantamientos sociales. La gente tiene miedo y están haciendo cosas que antes no hacían. Las personas están actuando desde un lugar, desde una mirada que es me protejo. Y el protegerme significa o quedarme mirando, ser un actor, huir o enfrentarlo, agredir. La emoción del miedo está muy ligada a lo que es la preservación de la especie. ¿Y esto por qué? Porque lo traigo a cotación. Porque muchas personas dicen, sabes que yo en general soy muy poco miedoso. Pero esa es la explicación. La emoción llega pura. Las emociones no las podemos manipular. Lo que podemos hacer es cambiar nuestra visión de la emoción, nuestra explicación. Lo que hacemos es en la explicación, variamos lo que nos está pasando, pero la emoción llega pura, la emoción se nos instala y luego la explicamos. Por eso es que hablamos de que somos seres emocionales y no racionales. El modelo del hombre racional hace mucho tiempo que ya no se habla de eso. No somos seres racionales, somos seres emocionales y luego tenemos la explicación. Las cosas nos pasan y luego las trabajamos. Por lo tanto, la emoción del miedo está ligada a nuestra preservación como especie. ¿Por qué? Porque hemos creado un sistema que se llama el Sistema General de Alarma, que es quien nos prepara para enfrentarnos al peligro. ¿Se acuerdan que les hablé que después de una situación de miedo en la cual o yo huyo, o tengo agresión, o me quedo freezing, el organismo queda resentido mucho rato? Es porque todo el organismo está en modo preservación de especie. Y eso hoy en día se conoce como estrés. Se los presento. Esto es. Cuando las personas dicen estoy con estrés, es esto.
Es el sistema general de alarma histórico, 70.000 años atrás, que se nos instala. ¡Pum! Y luego lo explicamos y decimos, estoy estresado, me pasa esto, me falta el aire, y es una respuesta biológica. Les voy a explicar un poquito o a contar. Miren, desde la biología es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo y tienen cierta respuesta física. Esto puede ser al frío, al dolor, a la alegría, al temor, a la angustia, etcétera. Pero así es como más o menos la biología define el estrés. ¿Mm? Conjunto de alteraciones. Ahora, el estrés está muy, muy, muy ligado al miedo, porque combato el miedo a través de nuestro sistema general de alarma, el cual se contrae, ¿no? Nos lleva a hacer cosas increíbles. Mamás que ven que sus hijos han tenido un accidente y tienen que levantar algo que pesa más de 100 kilos, lo hacen sin ningún problema. O personas que han tenido que correr y corren kilómetro y kilómetro y kilómetro para lograr algo. Es esto. Es básicamente poner al organismo a funcionar al 120. El tema es que cuando yo enfrento una situación al 120%, es fantástico si me salva, si me ayuda. El punto es que, ¿y qué pasa si lo mantengo en el tiempo? Eso se llama estrés. Y eso mata. Por eso que el estrés mata. No te mata el corazón, no, te mata el estrés. Uno de los miedos más antiguos se relaciona con el proteger a la familia. ¿Se acuerdan que Nicolás sale de las cavernas, se junta con otros Nicolases, arman ahí unas pequeñas tribus, y empieza a ver el concepto de la pertenencia? Esto es mío, me pertenece, mi mujer, mis hijos, mi tribu, mi comida, y empieza a armarse un concepto más de familia, siempre, siempre a la base del modelo comunicacional. Esto es súper importante. Todo esto tiene que ver con un modelo comunicacional. Los hijos, los ancianos, y a nosotros mismos. Cuando hablo de nosotros mismos, hablo de autocuidado. Una de las formas de combatir el estrés es el autocuidado, pero hay que entender el autocuidado asociado al miedo ancestral. Cómo mi sistema ha colapsado y desde el autocuidado digo, ok, he tenido esto, estoy con mucha pega, estoy con muchas cosas, el ambiente está muy malo, me estoy complicando y esto me puede traer estrés. Y desde el autocuidado digo, ok, ¿cómo me cuido? ¿Cómo cuido mi alimentación? ¿Cómo protejo mis tiempos? ¿Cómo protejo mi salud mental? Autocuidado. El concepto de autocuidado lo desarrolló Orem, y él lo que nos dice es que tiene que ver con el control de factores tanto internos como externos que puedan comprometer mi vida y mi desarrollo. Orem nos dice, ojo, 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 que el autocuidado lo que me permite es conectarme con quien soy. El autocuidado tiene que ver con no dejar que el resto, que mis padres, que la sociedad, que la empresa, que el colegio, se preocupe por mí. No, no, no. Usted no lo haga. El autocuidado es mi responsabilidad frente a mis circunstancias. Yo decido eso. Yo velo por mi salud. Yo me preocupo de quién soy, en quién me estoy convirtiendo y cómo proyectar eso. Perdón. Con el autocuidado, lo que aprendemos es básicamente una declaración. Y esa declaración, dentro de los temas lingüísticos, es el no. El no me entrega límites. El no me entrega sustancia de trabajo. Me entrega el rayado de la cancha. Cuando yo aprendo a decir no, lo que hago es que estoy cuidando mi identidad. Estoy cuidando mi pertenencia. Estoy cuidando mi ser mínimo y máximo. Decir no significa conectarme con quien yo soy. Las cosas que nos complican, que nos afectan, y yo puedo decir no, lo que hago es que logro generar y hacer foco. Cuando logro hacer foco y me concentro en lo que es importante y en lo que me hace bien, es porque estoy generando autocuidado. Por lo tanto, en el no establecemos muchas, muchas, muchas veces nuestra identidad. Y ahora, ¿qué hacemos con el miedo?
porque hasta el minuto hemos armado una cosa media histórica, simpaticona, vimos un video de lo que significaba el miedo. Bueno, el video, a mí me encanta ese video. Hemos visto cuáles son las características, más o menos de dónde viene, cómo se ha ido generando, cómo el miedo, si no lo trabajamos correctamente, se transforma en estrés. Eso, para eso tenemos el autocuidado y hemos hecho toda una historia. Pero ¿qué hacemos con este famoso miedo? ¿Qué se les ocurre? Piénsenlo, porque en general no es tan complejo. No es tan complejo. Y lo que sí es complejo es no ser capaces de conectar a nuestros niños con sus recursos y potencialidades. El miedo está, el COVID-19 está, la pandemia está, los levantamientos sociales están, la pérdida de empleo está, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está, es parte de la condición, es parte de nuestro juego, de nuestra cancha. ¿Cómo podemos salir de esta zona de miedo? Conectándonos con nuestros propios recursos y con las potencialidades. Yo me voy a enfocar en los niños porque creo que es donde tenemos que, en definitiva, trasladar los aprendizajes. Entonces, dejemos de escuchar tanto morbo en las distintas redes, en los distintos medios comunicacionales, y enfoquémonos en cuáles son los recursos de nuestros niños y las potencialidades. Y desde ahí, ¿no es cierto?, meternos de lleno en generar un espacio de contención con nuestros niños, con nuestros cachorros. Lo primero, y súper importante, es que mientras estemos online trabajando, ya sea una plataforma X, ojalá una plataforma nuestra, con los niños, con un adulto, con un papá, con un apoderado, con un vecino, con quien sea, evitar hacer otra cosa. Es decir, si yo me siento frente al computador, es exactamente lo mismo que si yo estuviera con una persona real, completa. Si voy a estar con un niño, estoy para él. Y eso es empatía. Eso es la capacidad de aceptar al otro como un válido otro y respetarlo, conectarme. ¿Ok? Eso es respeto. Segundo, muy, muy importante, es que no siempre queremos respuestas. A veces yo tengo un problema y no quiero que me digan qué tengo que hacer. No quiero que me digan, mira Ricardo, lo que tú tienes que hacer. No, yo quiero que comprendan lo que me pase, que me ayuden a analizarlo y que me escuchen. Punto. Punto. El problema es mío, yo lo resuelvo. Pero necesito que me contengan. Necesito tener un hombro donde apoyarme, de que me escuche, que en el fondo haga una escucha activa. Y la escucha activa tiene que ver con poner todo mi ser, toda mi cabeza, mi alma, mi corazón en función del otro, para que el otro sepa que puede explayarse, puede compartir, no va a ser criticado. Escuchar. No todos reaccionamos de la misma forma frente a los mismos dilemas. Somos seres infinitamente distintos, somos seres con aprendizaje distintos, con historias distintas. ¿Se acuerda que les expliqué que la historia de mi vida no es mi vida, sino es mi historia, sino que es el relato que me cuento? Ok, eso es esto. Yo tengo una forma de ver el mundo y tengo una forma de asumirlo, de instalarme en el mundo, y para eso necesito que el otro me acoja. Que me acoja. Si mi problema no es de plata y no necesito que me presten plata, que me acojan. Si necesito plata y me acogen, prefiero la plata. Pero en general, si quiero, tengo un tema más emocional y tengo que me acojan, que me escuchen. Sobre todo con los niños. La problemática de los niños muchas veces tiene que ver con un factor emocional, no concreto. No es que me dijo o que me pegó, es lo que a mí me pasó con esa situación. ¿Ok? Tenemos algo súper importante y es la capacidad de no interrumpir. Por eso apagamos los micrófonos, porque cuando somos muchos hay una tendencia natural a opinar, sobre todo cuando el tema nos interesa. Cuando estamos entretenidos con algo, queremos preguntar, queremos saber más, pero el resto a lo mejor no quiere escuchar. Entonces, como somos muy distintos, es importante que en la escucha dejemos de conectarnos con nuestra historia. En la escucha nos ponemos en el aquí y en el ahora. Nos constituimos en este minuto en que te escucho en oyente. Y eso es no interrumpir. Muy difícil no interrumpir.
hacer buenas preguntas. Esto es un mundo, ¿ah? Yo hago clases en algunas universidades y esto es un mundo, esto es un semestre para aprender a hacer buenas preguntas. Pero como una pildorita es que no es lo que me pasa lo que me asusta, no es el evento, no es el cuco, no es mi demonio, es no saber qué hacer con eso. Eso es lo que me aterra, no es lo que me pasa en sí lo que me asusta. No es el COVID, no es el resfrío, no es... Sé que en general tiene una muy baja mortalidad. Es que va a pasar. Nuevamente viene la palabra al principio, la incertidumbre. Por lo tanto, ojo, cuando ustedes interpreten lo que escuchan, no es lo que está diciendo, es qué me quiere decir, es hacia dónde quiere ir. ¿Qué hago con eso? Fundamental. Y lo último, en este espacio de contención de los chicos, es que es importante que entendamos que desde el mundo más ontológico somos lo que hacemos y no lo que decimos que vamos a hacer. Esta es una frase que suena muy obvia, pero créanme que no es tan obvia, porque en general es poco lo que hacemos y es mucho lo que decimos. Se los digo yo que soy hijo de profesor, mi mamá era profesora, tengo historia, muy buenos para conversar, muy buenos para hablar, muy buenos para compartir, tenemos historias fantásticas, pero somos poco hacedores, somos poco concretos. Y desde una mirada más ontológica, somos lo que hacemos y no lo que decimos que vamos a hacer. Por lo tanto, debemos evitar emitir juicios. Y aquí entramos en un tema fantástico que me encanta, que son los juicios, y que tiene que ver con mi mirada de mundo, con mi historia. Yo sé que algunos más o menos entienden lo que es un juicio, pero para darles un poquito más de base, para efecto de esta charla, para efecto de esta, vamos a igualar prejuicio con juicio, ¿eh? No son lo mismo. Y si alguien me ve por ahí me va a decir, pero Ricardo, ¿qué hiciste? Pero para esta charla vamos a dejar juicios con prejuicios, primo, hermano, muy cercanos. Revisemos lo que son los juicios. Los juicios es una opinión, es lo que yo creo. Es lo que aprendí en mi casa, es lo que aprendí con mis abuelos, con mis tíos, con mis hermanos, al colegio en que fui, donde me formé, las historias que tuve con mis amigos, la universidad, si fui a la universidad, el colegio, mi primer trabajo, mi primera jefatura. Eso me hace que hoy yo, Ricardo Paredes, con 30 años de profesión, emito una opinión. O evalúe un hecho, ¿me gusta o no me gusta? ¿Ok? Eso es un juicio. Pero los juicios tienen ciertas características. Primero que nada, que no son verdaderos ni falsos. Pueden ser válidos o inválidos, pero no tienen la característica de medición, ¿no es cierto? Además que los juicios tienen algo que es muy, muy hermoso, y es que los juicios no hablan del otro, el juicio habla de mí. Cuando yo emito un juicio, yo no hablo del otro, yo hablo de quién soy, de cómo me constituí, de mi historia. En el juicio, lo que yo hago es que expreso quién realmente soy. ¿Ah? Por lo tanto, los juicios hablan de mí, no del otro. El compromiso en el juicio, para no quedarme en esa opinión, es fundamentarlo. Y una forma de fundamentarlo es corroborarlo con ciertas actitudes, que los vamos a ver ahora, que se llaman afirmaciones. Una manera de constituir y fundamentar un juicio, de traspasarlo, es a una afirmación. ¿Ok? Les voy a hacer un ejemplo muy burdo de juicio. Yo puedo decir, hoy día hay 27 grados, ¿no es cierto? Pero si yo digo que hoy tengo calor, alguien me puede decir, no, yo tengo frío. Distinto es cuando yo digo, ¿sabes qué? Hay 27 grados. Eso es una fundamentación de un juicio y eso es una afirmación. Tengo cómo corroborarlo. Afirmaciones. Las afirmaciones nos permiten, son descripciones, de hecho. Es decir, yo le puedo poner número, le puedo poner medición, puedo decir, hoy día en la mañana me preparé
2 huevos en una paila, y eso es una descripción de un hecho. Por lo tanto, eso es una afirmación. Alguien me va a decir, no, Ricardo, a lo mejor tú comiste más huevos. No, no, yo he comido 2 huevos, los saqué, acá está, le saqué foto, cáscara, 2 huevos. Pueden ser verdaderos y falsos porque le puedo tener una medición. Entonces, este juicio, no, esto es una afirmación, porque mira, fui, me levanté, eran las 9 de la mañana, vi el reloj, medí, hice 5 cosas, hice 10, KPI. ¿No es cierto? Es una afirmación. Distinto que yo diga, mira, yo tengo la sensación de que tú soy reflojo. Espérate un poco, pero ¿qué es eso? Mira, es que yo, por lo que he visto, como que no le poní mucho empeño. Espere, profe, pero veamos mis notas. KPI, afirmación. Mira, dejaste de venir tantos días a clase, hiciste tantas pruebas, este es tu promedio, tuviste tantas anotaciones. Esos son afirmaciones. Cuando yo llego al otro con afirmaciones, la conversación es bastante más simple. Las afirmaciones nos hablan de hechos y acciones comprobables y medibles, y el compromiso es probar la veracidad. Pero, profe, usted dice que yo fallé en 3 pruebas. Muéstreme. Mira, acá están los contenidos, acá están las pruebas físicamente. Y lo mismo que les decía, ¿no es cierto? 28, 27 grados hoy en día en la capital. Ahora, ¿por qué me metí en el tema de los juicios y las afirmaciones? Porque si vamos por el mundo emitiendo juicios, lo que hacemos es que nos relacionamos desde una modalidad totalmente de opinólogo. Y por Dios que nos hacen mal los opinólogos. Entonces, tengamos cuidado con nuestros juicios por cómo estamos constituidos, qué estamos escuchando, qué estamos opinando. Versus, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer este fake news, no lo voy a seguir, voy a buscar más afirmaciones, me voy a meter más, voy a leer. Y de esa manera vamos creciendo como personas y nos vamos relacionando de una manera más humana. Eso era lo que les tenía preparado. Espero que le puedan sacar harto provecho, tal cual como les dije al principio. La idea es que tengamos, ¿no es cierto?, nuestra zona de miedo, nuestra zona de aprendizaje, nuestra zona de crecimiento. Vamos a seguir en contacto con ustedes. Espero que para la zona de aprendizaje tenerle otros videos, otras cosas y otras interacciones. Y para la zona de crecimiento, Nicolás se va a lucir, nos va a tener ahí una cosa fantástica. Y los dejo invitados a que sigan conectados. Y el miedo en sí mismo no es lo que nos paraliza o nos hace huir o nos hace ser más agresivos. Es porque no sabemos cómo tomar esa emoción y transformarla en algo concreto. No es lo que me pasa, es la explicación que me doy. Les dejo un abrazo, ojalá les sirva y te dejo a ti, Nicolás, ahora para que vayas cerrando. Muchas gracias, Ricardo. Agradecer a todos nuestros participantes el día de hoy. Les recordamos que la presentación fue grabada y en el caso de que quieran recibir esta grabación nos pueden dejar su correo. Los que ya nos dejaron se los vamos a enviar. Insisto en el agradecimiento por parte de Edu Impulsa. Era súper importante y es súper importante para nosotros estar constantemente en comunicación con ustedes para poder transmitirles no solamente cosas que tienen que ver con las plataformas y no solamente cosas que tienen que ver con las funcionalidades de nuestro servicio, sino que también apoyos en estos momentos en la parte socioemocional que tanto lo necesitamos. Todos estamos viviendo esto de formas distintas, estamos todos aprendiendo de esta pandemia y justamente la idea es que podamos aprovechar esta comunidad finalmente que tenemos dentro de Impulsa para que aprendamos entre todos. Así que muchas gracias Ricardo, gran presentación como siempre, y yo vuelvo a mi caverna. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, gracias, Nico. Chao a todos.